Voy a poner en la lupa a continuación un tema, porque en un momento determinado el propio Anelli habla de la fundación y repite varias veces la fundación y la asistencia de la fundación. Quiero, como diría Javier Panza, poner en contexto esta cuestión. Y ahora nos acompañan dos representantes legales de una parte, vienen, digo, por la fundación, y después va a hablar con nosotros también el abogado del señor Luciano Perrier, el abogado Garay, para escuchar un poquitito y poner en la lupa como corresponde, escuchar una parte y escuchar a la otra parte. Hay un litigio, creo que son casi 2.000 hectáreas que están en litigio, y le saludo a la abogada Vilma Díaz y a la abogada Paola Orita Ayumi. Buenos días. Buen día. Yo primero quiero saber, ¿por qué ustedes dicen que esas tierras le pertenecen a la fundación? Bueno, Carlos, gracias por la oportunidad de explicar esta situación. Desde ya se interesó, como usted recién mencionó, el tema desde las declaraciones de los H, que es una de las comunidades beneficiadas por la fundación. El constituyente de esta fundación, el señor Francis Perrier, ¿verdad?, que fue realmente en vida el que creó esta fundación, una persona que trató de dejar un legado a una comunidad a quien él apreciaba mucho. No solamente los H están perjudicados hoy por las falencias y las dificultades que enfrenta la fundación, sino que también los pequeños productores, cooperativas de productores pequeños de la comunidad de Tabapú y otros lugares cercanos a la propiedad. Y le explico por qué, dando una respuesta clara y concisa a su pregunta. El señor Francis Perrier en vida fundó esta fundación, él constituyó la fundación, formó la fundación, inscribió la fundación y la puso en práctica y transfirió. Está constituida, la fundación Sí, está constituida. legalmente. Acá está Totalmente. el decreto presidencial por el que está reconocida la fundación, ¿verdad?, que lleva el decreto número 17.952. Acá nosotros tenemos el estatuto social, que fue debidamente inscripta también por las vías correspondientes, y la transferencia de la propiedad, que fue en el año 2003. En el año 2003, el instituyente Francis Perrier, él transfirió por donación a favor de la fundación. Entonces, desde el año 2003, la propiedad, ¿verdad?, de 1.700 hectáreas ya no le pertenecía más al instituyente, sino a la fundación misma, desde el año 2003. Ese es el fundamento. Sí. Perfecto. Quiero que podemos poner van a escuchar él se llama Werner Rolf Fostervold. Es un protector de los H. Él dice ser miembro de la fundación y quiero que escuchen lo que dice a continuación. Con lo que le promete el dirigente. La comunidad H, en su momento dado, esto es territorio ancestral suyo, ¿verdad? Es una área de caza y recolección de los H del Ñacundaú. Ellos tenían esto como la parte norte de su territorio, así que yo creo, como me dijo Francis Perrier, después de echar tanto monte, si puedo devolver algo, por lo menos en el empoderamiento de educación y acciones concretas para ir dándole a ellos la mano que necesitan para seguir desarrollando y creciendo, fue un poco lo que después, ¿verdad?, después de en su vejez quiso hacer. Bueno, pero quiere decir entonces que uno de los objetivos era atención a los H, a la comunidad H. Directamente, y eso está en los estatutos. ¿Y cómo se hizo? ¿Se puso en práctica eso? Se puso en práctica porque, primero, el sueño que ha tenido la comunidad desde el 87 en adelante era de criar peces, tilapias particularmente, y después otras variedades también. Esto ya se efectivizó en el 2009. Y desde el 2009, bueno, realmente 2009, 2010 en adelante, ya se cargó con agua. Todos los años
hay tilapia y ya están cosechando y eso venta, pero en estos momentos es totalmente autoconsumo. Quiere decir que la comunidad salió, esta comunidad que antes vivía en esta tierra eran 29 personas, ahora son 230. Imagina el valor nutritivo y el orgullo que ellos tienen de decir somos productores, ¿verdad? Somos productores. ¿Y cómo la fundación le ayudaba a esta parcialidad? Bueno, realmente ahí entramos un poco en la historia un poco triste, porque la fundación entró con $5.500 para hacer los primeros estanques, luego después siguió con creo que era 1.200. Luego después hubo otras acciones en construcción de escuelas, varias cosas, pero ya cuando se inició esto, una vez que falleció el señor Francis Perrier, no se pudo dar más seguimiento por los múltiples peleas judiciales, problemas con la ley, ¿verdad? Y en cierta medida el aporte del alquiler ya no se pudo más cobrar en forma, así que la intención está, pero no se ha podido dar en la medida o en la envergadura que realmente está dentro de los estatutos y que hoy día la fundación con sus miembros quieren hacer. Yo creo que esto también es válido decir también para los pequeños productores de la colonia de Tavapuí también. Ahora, quiere decir que el conflicto judicial les perjudicó, terminó perjudicando. Tremendamente. ¿Por qué? Porque los H están necesitando apoyo en la educación, becas, hay acciones en cuanto al desarrollo y también hay un alcance de beneficiar de alguna manera a las otras 5 comunidades H que también están luchando con el desarrollo. Y esto todo se trancó y no se ha permitido seguir adelante. Es una tragedia, sinceramente es una tragedia. Y ¿verdad? Por A o B motivo o por tantas malas intenciones, la comunidad H de Puerto Barra sigue sufriendo por esta falta de los recursos, sobre todo. Con este lío judicial, y quiero volver al inicio de esta conversación y para ir cerrando con usted particularmente, ¿usted está en condiciones de confirmar, afirmar y reafirmar que fue testigo, partícipe, protagonista de los inicios de esta fundación y hasta del testimonio y de la decisión del señor Perrier? Soy testigo de lo que me dijo personalmente el señor Perrier en vida, ¿verdad? Recuerdo que estuvimos en una cena muy grande. Esto fue, creo que en el 2007 o 2006, donde él demostró otra vez, habló de lo que él quería lograr, primeramente en vida, después posteriormente, una vez que yo deja de existir, quiero que esta acción se haga y ¿verdad? Haya acción de empoderamiento, ¿verdad? De las personas que no tienen los recursos de otra manera, salir adelante, sí o sí. ¿Qué le dice usted a la gente que hoy dice que esta fundación nunca existió? Lamento decir, pero o están muy confundidos o ya compraron otro discurso, no sé, ¿verdad? A mí no me cabe ninguna duda que esta fundación tiene el objetivo y va a hacerlo una vez que se pueda sanear y terminar con todos estos impases jurídicos legales que en cierta medida está estrangulando y dejando a nuestros queridos campesinos y también a la comunidad H sin oxígeno, ya el colmo. Bueno, y llegamos al lugar y hablamos con Luciano Perrier. Va a la primera parte de la nota. Acá hay una cuestión, porque las abogadas denuncian, o la fundación denuncia que el señor Perrier fue desheredado. El señor Luciano Perrier fue desheredado en vida por el padre. Y en el testamento el padre dejó absolutamente claro que este señor dejó de ser su hijo, no puede ser beneficiado con ninguno de sus bienes. Pero yo sin embargo vi un documento donde decían que eran los herederos los 3. Pero Carlos, yo te voy a decir una cosa, estamos en el departamento del Alto Paraná. Después de la muerte de su padre, el estimado inició una sucesión, un proceso sucesorio. Le corre traslado a las hermanas, en connivencia con ellas le dicen, yo no me opongo a que se te declare heredero, contra un testamento. Ellos nunca anularon el testamento. ¿Por qué no anularon el testamento? ¿Por qué no pueden anular el testamento? No pudieron anular el testamento
muestren una resolución de nulidad del testamento para decir que son herederos en Alto Paraná, que me disculpen los jueces de Alto Paraná, pero existen muchísimos que venden resolución al mejor postor y soy abogada suficientemente responsable para decir, y puedo decir nombres y apellidos si quieren. Declararon heredero. No, Un no juez de... La justicia le declaró heredero. Si me permiten leer el testamento brevemente. ¿Qué dice Pero el testamento? aún así, antes de que se lea el testamento, aún así, el señor Luciano Perier hoy lo único que pelea en la justicia es 1.700 hectáreas de propiedad de la fundación, un inmueble transferido a una fundación a más de una década, ¿ok? El señor Francis Perier donó esto. Este inmueble no está disponible en la masa hereditaria de los bienes que dejó el señor Francis Perier, siendo desheredado o no, habiendo comprado paralelamente resoluciones que lo declara heredero cuando existe un testamento no anulado que lo deshereda. Eso Bueno, quiero que me expliquen eso. Breve, ¿qué dice Vamos a el leer testamento? el Breve, porque después testamento. queremos escuchar al señor Luciano. El testamento dice lo siguiente. En primer lugar, que atendiendo a las inconcebibles acciones de maldad, desconsideración y despojos realizados en perjuicio mío, al que yo llamaba hijo, Luciano, por este testamento mío, documento absolutamente válido, lo desheredo en forma total y absoluta, por indigno, y por el hecho de haber iniciado juicio de insanía en contra de mi persona, para solo efecto de robarme aún más de lo que resta de mis bienes, a pesar de haber recibido una estancia como anticipo de herencia, que la perdió por ineficacia e ineptitud, además de otros bienes que igualmente ya los perdió. Mi voluntad absoluta es la de excluirlo de mi acervo hereditario, por no merecer nada de mi parte en lo que corresponde a mis bienes, porque nunca trabajó para solventar sus gastos y de su familia, solo vivió perjudicándome, dice. Bueno, abogado, ya se planteó todo el tema, ya se escuchó todo y jurídicamente, desde la defensa de Luciano Perier, ¿qué se puede decir esta mañana? Bueno, antes que nada, quisiera hacer una breve reseña, antes de hablar de la cuestión netamente jurídica, de cómo se origina prácticamente todo este conflicto. Así como ustedes habrán escuchado, existe, cosa que para la justicia ha sido desconocida, un testamento mediante la cual se le deshereda al señor Luciano Perier. Sin embargo, ese supuesto testamento ha sido origen de un conflicto personal suscitado entre el señor Bertinat y el señor Luciano Perier, quien era el encargado de la estancia Cuñetaí. Y ante ese conflicto, este señor Bertinat seduce, vamos a decirlo así, al doctor Perier y le insta a la creación de esta fundación. Llama la atención, siempre llama la atención a todas las personas, el hecho de que se instituya una fundación con una propiedad de más de 1.794 hectáreas, cuando que las finalidades propias, según el estatuto de la fundación constituida, eran, vamos a decir, no muy importantes, porque sin desconocer que ayudar a una escuela, crear un campo de deportes y también a ayudar a otras personas de la comunidad, no necesitaba tamaña institución. Una propiedad que, voy a dar un poco de cifras, ¿verdad?, produce al año más del $1.500.000 de producción de soja. Perdón, pasando eso en dinero, ¿verdad? Entonces, ¿para qué una fundación requiere tanto dinero cuando que la finalidad, según su estatuto, es ínfima? Entonces, $1.500.000 es mucha plata. Es mucha plata. Y ya sobre el punto, hago una aclaración, la doctora Vilma Díaz había manifestado, ¿verdad?, de que, y como también un poblador, ciudadano alemán, sí, había dicho que la fundación aportaba bastante. Es cierto, el señor Perier, como que era una persona que tenía ese espíritu de colaboración, de ayuda, siempre, desde el año 1972, época en que él compra esa propiedad y empieza a explotarla, siempre él ayudó a la comunidad de Tadapué. Tal es así que la escuela que funciona en la comunidad lleva el nombre de su finada esposa. Él siempre ayudó a los
a los indígenas, a la comunidad también indistintamente, ¿verdad? Pero aclarando de que ese dinero que él aportaba era nada más una parte de lo que él producía la producción de ese terreno, ¿verdad? Es así, bueno, volviendo al tema de cómo se forma esta fundación, se instituye. El señor Bertinat es designado presidente vitalicio de la fundación y todos los demás miembros son miembros de su familia o personas de su entorno personal. Eso es un hecho que llama poderosamente la atención, pero esta fundación funciona, por eso da la aclaración que el señor Luciano Perier en su entrevista dice que la fundación funcionó, pero en otra parte aclara que no funcionó. Cuando él habla de funcionaba, hace referencia a que cuando su padre estaba en vida, cuando la fundación se instituye por escritura número 53, de fecha 18 de diciembre del año 2001, a partir de ese entonces el señor Perier ayuda a la comunidad H, a los pobladores de la zona. Cuando fallece en mayo de 2011, obviamente se suspende esa ayuda y entra ahí a querer tomar posesión de la administración esta comisión liderada por el señor Bertinat. El señor Bertinat, quien desde un principio fue representada más bien por sus asesores, ¿verdad? Porque él nunca mostró la cara, como también los demás miembros nunca pusieron la cara, porque ellos saben de que en realidad esta fundación no tiene como esencia realmente el objetivo de que, no tuvo como esencia que todo el inmueble sea transferido, ¿verdad? Sino que el señor Perier fue una persona que siempre ayudó. Entonces, el tema aquí, el tema central aquí es de que la fundación actualmente, desde ese entonces funcionó en la época en que el señor Perier vivía.